Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de Yo Soy Angelo. Y bueno, la verdad es que hoy me he despertado con los mensajes privados, la verdad, bastante llenos por Telegram, por Twitter y por el propio canal de YouTube. Muchísima gente me ha dicho: Angelo, ¿qué opinas? Angelo reacciona, Angelo habla acerca del video de este chico de acá. Déjenme ver cómo es que se llama él, de Dante GTX, ¿no? Un video donde él hace una PlayStation 5 Pro Killer o su versión de la PlayStation 5 Pro Killer. Y bueno, mucha gente me ha etiquetado allí. Y creo que esta es la primera vez que hago este tipo de videos, así como reaccionando directamente al video de un youtuber. Normalmente el último video que hice no era reaccionando al video, era reaccionando más bien a las declaraciones, a la información. En este caso es acerca del video de Dante GTX. Y lo primero que quiero decir y aclarar aquí en el video es que he visto algunos de sus videos, no tengo nada en contra de él, no tengo nada negativo que decir de mi parte, y también creo que a él le importa dos, tres cojones lo que yo opine o no, tanto de él como de sus videos, ¿no? Evidentemente es un youtuber mucho más exitoso, tiene bueno, 100 veces, no, bueno, no sé, sí, 100 veces más suscriptores bueno, tiene bastantes más suscriptores, tiene 800,000 suscriptores comparado con los meros 18,000 que tengo yo, ¿ok? Así que evidentemente es alguien que ha tenido mucho más éxito en YouTube que yo. Es alguien que pues le cae mucho mejor a la gente, que tiene más carisma, etcétera, etcétera. Así que este no es un video para atacar ni nada por el estilo. Me he visto el video anteriormente para opinar, porque no creo que valga la pena opinar acerca de todo el video, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. También por otro lado, recordarte que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Recuerda que este es un canal que, bueno, se motiva cada día gracias a todos ustedes, gracias a los suscriptores, y para poder seguir creciendo necesito de la ayuda de ustedes. A lo mejor algún día puedo llegar a ser el tamaño de Dante GTX y a lo mejor podemos hacer un video o un podcast juntos, pero seguramente mientras no llegue a esos niveles de suscriptores, pues no me van ni a parar. Así que entre ustedes cabe que le den like y suscribir a este video, para que así pues a lo mejor los youtubers más grandes me tomen en cuenta. En todo caso, lo primero que quiero decir es que, bueno, me he visto todo el video, ¿no? Y la primera parte del video, o el 60% del video, los primeros 14 minutos con 55 segundos, ¿ok? Son hablando acerca de las comparativas entre PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro. Yo no tengo una PlayStation 5 Pro porque saben que no la pienso comprar, al menos por ahora, por lo que la verdad es que no puedo opinar al respecto como él lo hace. Tampoco creo que esté diciendo nada errado según sus propias impresiones, ¿no? Puede que a lo mejor tengamos un acercamiento distinto a la forma de presentar esto, pero más allá de eso, pues yo no le veo absolutamente nada malo a lo que él está diciendo, ¿no? Ni nada, pues es una presentación. Lo segundo que quiero aclarar también es que la gente parece creer que esto es un tema de salvarle la cara a Sony, cuando desde el momento que se presentó la PlayStation 5 Pro he dicho que siempre es mejor que te compres un PC, y la gente pues se me tira el cuello porque es que yo quiero jugar en consola, no me digas dónde jugar. Y sí, está bien, juega donde tú quieras, pero lo que yo estoy diciendo es que un PC es mejor. O sea, a día de hoy yo me considero más de PC que de cualquier otro sistema, ¿no? Antes me consideraba de Nintendo y bueno, tengo mucho cariño a Nintendo, pero hoy en día me parece que el PC es la mejor plataforma de videojuegos con diferencia, ¿ok? Independientemente incluso del hardware que tenga, porque siempre vas a poder adaptar tus juegos a tu hardware, o a menos que tengas algo ya de hace 25 años atrás, pero evidentemente en la mayoría de los casos incluso hemos visto como una RX 580, una GPU de hace 8 años todavía te permite jugar a juegos de PlayStation 5 que no están ni siquiera en PlayStation 4, aunque tengas que hacer sacrificios gráficos y ponerlo a 30 FPS, etc. Así que para mí el PC es la mejor plataforma de videojuegos. Así que esto no es para decir, no, es que es mejor PlayStation 5 Pro. No, yo no creo que PlayStation 5 Pro sea mejor. Y les he dicho, lo que pasa es que una cosa es hacer una comparativa con una RTX 4060, ¿ok? Y para desmentir que la PlayStation 5 Pro es mejor. Entonces, habiendo dicho lo de la RTX, lo primero que vamos un momento a entrar entonces acá para que ustedes me vean pequeño. Este es el video de Dante. Dante, por favor, no me tires un strike. Espero que esto no te moleste. Él ha hecho una comparativa utilizando monitores, comparando uno con otro, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que en líneas generales ha hecho muy buen trabajo. Tengo
el monitor, el segundo monitor acá. Entonces, pues ahí pueden ver, ¿no? Aquí pueden ver muchas cosas. Como les digo, no puedo ni voy a opinar acerca de su comparativa contra la PlayStation 5 normal. Yo también creo que tiene razón en todo lo que ha dicho. Y luego, pues llegamos vamos a comparar justamente a esta parte, que es la que soy seguro que a todos les interesa para que yo les opine acerca de lo que él ha hecho, ¿no? PC, que es el que utiliza. Y repito, estoy seguro que a él le da y le importan dos cojones si yo estoy de acuerdo o no con lo que ha dicho y si me parece que el video está bien, ¿ok? Así que no creo que esto vaya a hacer ninguna polémica ni nada, ¿ok? Para el presupuesto de 850 euros. Entonces, él ha tenido un presupuesto de 850, que me parece un presupuesto que está bastante bien, ya lo hemos dicho antes. Evidentemente, un PC con las mismas características de PlayStation 5 Pro te va a salir siempre un poquitín más caro, pero creo que el PC te va a dar mucho más. Entre las cosas que quizás podríamos criticar en este aspecto es que creo que no incluye, por ejemplo, teclado y mouse, creo, ¿ok? Esta parte acá no me la he visto, la estoy, digamos, un poco reaccionando, lo único que sé un poco la tarjeta de video, porque fue lo único que realmente quise ver antes de iniciar cualquier cosa, ¿ok? Así que bueno, vamos a seguir. Básico, sin luces, feo como un cuerno, cuesta 856 euros. Y si no me... Ok, entonces él nos está diciendo acá que un PC evidentemente básico en términos de que no es un PC estéticamente bonito y con componentes básicos pero de calidad. O sea, la gente cree que hay que comprarse la tarjeta madre más cara, la RAM más cara, etcétera, etcétera, la última CPU cuando no es así. Entonces esto es lo que nos está diciendo, bueno, que evidentemente es un PC que él ha armado, que estéticamente no es lo más bonito, aunque el que nos muestra es otro porque está usando otros componentes, pero en términos de precio vamos a obtener eso y me parece que está bien, que está en lo correcto en ese aspecto. ¿Me creéis? Mirad, a ver. Mira Alejandro, mira, aquí nos muestra, vamos a ver, creo que está usando, no, bueno, ahí hay un disco de, pues, NVMe, no sé de cuánto, pero cuesta unos 35. La CPU es una 12600KF, que es más que suficiente y muy equivalente a lo que sería una PlayStation 5 Pro. La fuente de poder es una Knox. No es una marca que a mí me guste particularmente, pero, o sea, funcionar seguramente funciona. Básicamente tiene un procesador de gama media de 12ª generación de Intel, 3 generaciones por detrás del actual, y sobra, que es el 12600KF. Después tiene 16 GB de RAM. 16 GB de RAM. Yo cuando hice la mía, lo armé incluso con 32 GB de RAM. En este caso, 3600, ¿no? Porque la mía al final salía un poquito más cara cuando lo puse por Twitter. Salía como 100, 150 dólares más cara porque pienso que esa pequeña diferencia adicional agrega mucho a lo que es el PC en líneas generales. R4 a 3200 MHz. Una tarjeta gráfica, en este caso de Nvidia. Y aquí creo que es la parte más importante y más interesante. Y creo que al igual que él y al igual que Toro Tocho han hecho una elección mucho más inteligente, ¿ok? Y se han ido por la elección correcta, que es una 4060 Ti de 16 GB de VRAM, que sabemos que es una GPU que es al menos un 25 o 30% más potente que la 4060, pero que al tener más VRAM y digamos que algunas otras mejoras, ¿ok? No genera los problemas que genera la 4060, que era lo que se criticaba inicialmente del PC que había montado el Ninja Pollo, diciendo que una 4060 era mucho más potente, ¿ok? Porque no solo no es más potente, ¿ok? Sino que además se comporta por debajo de lo que realmente es una PlayStation 5 Pro. Y en este caso, Dante GTX, al igual que Toro Tocho, la GPU que han escogido es una 4060 Ti. Así que en este caso están bastante más cerca, ¿ok? Más correcto, mucho mejor elección de GPU, ¿ok? Podríamos decir igual, habrá que esperar a futuro a hacer más pruebas porque a lo mejor un juego que venga, recuerden que estos juegos están siendo parchados simplemente, pero un juego desarrollado con la PlayStation 5 Pro en mente de PlayStation podría tener una optimización suficiente como para que a lo mejor la 4060 Ti se quedara un poquito más corta, pero no creo que eso vaya a ocurrir y creo que esta es una GPU mucho más correcta, un rato largo respecto de la 4060 que habían escogido con 8 GB. Porque van mejor los juegos con Ray Tracing, luego os explico más detalles, que sería la RTX 4060 Ti, la de 16 GB, que cuesta 430 euros, una placa base sencillita, sí, como él dice, una placa base sencilla porque no necesitas más, o sea, para jugar no vas a hacer overclock, no necesitas muchas funciones, está más que suficiente. Chipador normal. Acá, bueno, esto sí me extraña un poco, no sé, él acá escoge un Kioxia Xperia SSD de 500 GB. Esto sí... Porque es la verdad.
Eso sí no estoy de acuerdo. Ven, eso es un poco recortar o hice un poquito por ahí como que, o sea, si vamos a igualar o queremos también, por eso mi PC era con uno de 2 teras y sí costaba unos 150 más. Entonces se dan cuenta que, o sea, sí, lo puedes armar por 850, que serían en este caso 50 más, pero yo creo que unos $100 más te darían un PC más equilibrado con 32 GB de VRAM y con los 2 teras de disco SSD que igualarían los de PlayStation 5 Pro. Al menos acá lo que veo es un disco de 500 GB y eso sí me parece como, o sea, claro, porque entiendo que él está intentando que el precio no suene tan arbitrariamente alto, ¿no? Porque tú dices 100, 150 más que la PlayStation 5 Pro, ¿ok? Pero yo creo que esos 150 valen mucho la pena. Esos 100, 150 adicionales respecto al precio de Pro te van a dar muchísimo más, ¿no? La versión KF del CPU que no tiene gráficos integrados y se calienta menos. Porque además, si en el caso de un disco de 500 GB, vamos a estar claro que instalas 2 juegos y se te fueron los espacios, ¿no? Además, teniendo todo lo que es la parte de Windows y todo eso instalado en el mismo disco. Por lo que en este caso, sí, yo preferiría, en este caso, hubiera escogido uno de 2 teras, evidentemente, aunque me hubiese costado un poco más la máquina final. Caja roñosa de 30 euros y ya está, mirad. Sí, una máquina, pues, evidentemente un case. El case es lo de que menos debería importarte. O sea, para una máquina sencilla como esta, no estamos metiendo una 4090, ni nada extremadamente que necesite una refrigeración loca, ni nada por el estilo. Todo esto son componentes bastante base y lo puedes meter donde sea y te deberían dar unas temperaturas bastante buenas, normales de funcionamiento. Total, 858 euros. El único que es mejor, la Play Pro, es que pusimos un SSD de tan solo 500 gigas. Bueno, aquí él lo menciona. Pero si tienes en cuenta cuánto cuesta la Play con la base, que son 30 euros más, ya pone... Bueno, esto tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Porque, o sea, la base es opcional. Entonces, no puede, o sea, si le vamos a empezar a agregar cosas que realmente no necesitamos, porque sería como decir, si le agregas un segundo mando, entonces te va a costar más. O sea, no creo que eso. Y además acá no hay ni teclado ni mouse, por lo que he visto. De 1 tera. Y ni mando. En el que yo hice, sí podías agregar mando. O sea, por eso digo que esos 150 adicionales de precio, en vez de 700, en vez de 800 euros, eran 950 euros. ¿Ok? Te dan teclado, te dan el 2 teras y te da un mando. Entonces creo que eso vale mucho la pena, ¿ok? A verlo en directo, a ver qué pasa. PlayStation 5 Pro de 800 euros contra un PC de 850 euros. ¿Quién ganará? Vamos a verlo. Claro, ¿por qué digo esto? Digo porque evidentemente si tú recortas en algunas partes y vas a comparar únicamente poder puro, entonces bueno, si la PlayStation 5 Pro hubiera traído un disco duro de un SSD de 256, a lo mejor pudiera haber costado también un poco menos, ¿no? Entonces es un poco para mí hacer un poco de trampa allí, es lo que pienso en ese caso porque para tratar de ajustarlo, porque al final del día, claro, si te instalas en la PlayStation 5 Pro, puedes tener 4, 5, 6, 7, 8, 10 juegos instalados, ok, sin problemas y pasar de uno a otro y acá vas a estar en ese constante cambio, porque es que además te digo, de 500 GB te van a quedar bastante menos porque el sistema operativo ocupa mucho y aunque no instales Word ni muchas otras cosas, igual vas a tener, tienes lo que es el swapping de disco, también lo vas a tener en el mismo disco del sistema operativo, etcétera. Entonces vas a tener que instalar Steam, todo en el mismo disco y todas esas cosas van a ir acumulando y ocupando un poco más de espacio cada vez hasta que te des cuenta que realmente no vas a tener mucho espacio. Ahí eso creo que es uno de los puntos negativos que yo le criticaría en cuanto a la comparativa. Ahora, en cuanto a potencia, pues la verdad es que me parece que está bastante bien, mucho más correcta que cualquiera, mucho más correcta que la del Ninja Poyo, ¿no? Ha llegado el momento del acá, definitivo que todos esta parte de acá, a la izquierda, bueno, ahí tienen el PC. Evidentemente ese no es el PC de 850, simplemente un PC, digamos, de características similares o iguales a las que él ha escogido. Así que si lo quieres más bonito, evidentemente tienes que invertir más porque la estética cuesta dinero, ¿no? Entonces, y el i5 12600 KF. Y a la derecha, la PlayStation 5 Pro. En pantalla está el Wukong. En Play lo tenemos en el modo fidelidad. Aquí veis en configuración, visualización, modo de calidad. Va básicamente a 30 a 35 frames de media. Ahora os explicaré por qué, aunque no hay un medidor que lo confirme. Y en PC lo tenemos puesto con todo al máximo y este equipo no está preparado para 4K. En principio es para jugar en 1080 o 1440 con full graphics. Mirad, 4K. Está en 4K, está bien. Está todo a todo. Ok, y en esta parte y en el otro es donde yo tengo algunos problemas con su comparativa, ¿ok? Ya les voy a decir por qué.
Open cinematográfico. Porque creo que no hacía falta. Creo que no hacía falta, alguna de las cosas que Y le el hace ray acá. tracing. Fíjense que tiene la generación de fotogramas activa. Yo sé que mucha gente se puso, es que si tienes las tecnologías tienes que usarlas, ¿por qué no las vas a usar? Etcétera, etcétera. Están allí para que las uses, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué. Y yo digo que sí, pero recordemos que desde mi punto de vista PlayStation 5 Pro, de hecho, en el Black Myth Wukong, en el modo rendimiento, usa Frame Generation, ¿ok? En PlayStation 5 al menos normal. En el, no sé, la Pro creo que todavía no tiene el patch, así que no sé qué van a escoger, pero en la versión normal usa en modo rendimiento Frame Generation también. Y sabemos que, bueno, si quisieran, pues pueden usarlo en cualquier juego. O sea, no es que es algo limitado. Frame Generation está disponible tanto para Xbox Series X como para PlayStation. Entonces, siendo algo que está disponible, ¿ok? Entonces es algo que también podrían agregarle los desarrolladores, pero no se lo agregan por una razón. Al menos en Black Myth lo agregaron y es un desastre, pero por ejemplo en el Forbidden West, que lo prueba más adelante, hay algo con lo que no estoy de acuerdo. Y digo que no es necesario porque yo siento que este PC ya es más potente, ¿no? Pero él siento que lo quiere llevar a un nivel más alto porque el tono del video es un poco el de humillar a la PlayStation 5 Pro. Que me parece que está bien, pero en búsqueda de esa humillación, entonces siento que hay cosas que particularmente yo no hubiera hecho, ¿no? Por ejemplo, super resolución está al 50%, lo que significa que está internamente a 1080p, lo cual significa que está en lo que sería DLS modo ultra rendimiento, super performance, ultra performance, el 1080p. O sea, no sé desde qué resolución rescala el Black Myth Wukong, por lo que no sé si es una comparativa justa en ese aspecto. ¿Ok? Así que bueno. En medio, solo tiene dos opciones, medio y muy alto, ¿vale? Está en medio. Tiene el Ray Tracing activo, lo cual digo está bastante bien, ¿no? Porque esto viene un poco a ser de lo que se está hablando aquí. Y cosa que recordemos que en el Black Myth Wukong de PlayStation 5 en ningún modo tiene Ray Tracing. Entonces ya por ahí, o sea, yo entiendo que quiere mostrarlo más con mejores gráficos, que demostrarte que el PC es mejor. Y sí, estoy de acuerdo con él, pero la manera en que hace la comparativa... Y ya es suficiente para que haya una gran diferencia. Esperamos que es lo que les voy a comentar aquí, es lo que está. siento que en búsqueda de esa necesidad claro de dejar mal a PlayStation 5 Pro, hablando de precio, en comparación con la PlayStation 5 Pro, no está logrando realmente para mí lo que debería, ¿no? Es decir, creo que pudo haber más o menos buscado o mantenido las mismas características de configuración, ¿ok? Porque puso todo en cinematográfico, cosa que tampoco hace la PlayStation 5 Pro. Activó Ray Tracing, que está bien, me parece bien como un agregado, pero pudo haber dejado el juego en ultra o en medio y seguramente todavía tendríamos un rendimiento mayor. ¿Por qué digo esto? Dime, bueno, a ver, ¿qué prefieres? Vamos a ver. ¿Qué ves mejor? Yo prefiero... Ok, lo digo por esto, ¿ok? Porque fíjense, ¿cuántos frames estamos obteniendo? 46 frames. ¿Y cuál es el problema que tiene esos 46 frames? Que estamos hablando de 46 frames con generación de fotogramas activos, lo que significa que el juego internamente está funcionando a 23 FPS, porque la generación de frames no funciona que te genera un frame, dos son reales, uno no. Es uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Es obligatorio y esa es la forma en que Frame Generation funciona, ¿ok? Entonces, si tú estás viendo en este momento 46 frames por segundo, significa que estás funcionando internamente a 23 frames por segundo. Entonces, si lo que queremos es simplemente poner un número en la pantalla, evidentemente sí, mira, humillamos a PlayStation 5 Pro. Ok, pero a la hora de jugar, pasar de 23 a 46 frames, no lo vas a sentir esa fluidez que da la impresión que 46 frames deberían darte. Ok, no la vas a sentir. Incluso Nvidia recomienda que uses Frame Generation a partir de 40 FPS con su tecnología y AMD te la recomienda a partir de 60 frames. Porque en 30, además de tener un mayor input lag, vas a notar mucho más los errores entre frames porque claro, cada frame está mucho más separado entre sí y tiene que, digamos, generar más información entre cuadros, lo cual hace que los detalles y los errores se vean muchísimo más. Si bien, claro, está mostrando, mira qué bien se ve, en ningún momento juega, ¿no? Al menos no vi que se pusiera a jugar porque se notaría mucho más los errores del Frame Generation. Entonces, creo que aquí comete un error para mí porque hubiera sido mejor
que simplemente colocara unos settings un poco más realistas de PlayStation 5 Pro sin frame generation o con frame generation en el caso de que llegara a unos 80 FPS, porque a partir de 40 pues sí está bien, pero si lo vas a hacer a partir de 23 frames, o sea, una cosa es tener, sí, tenemos más FPS, pero ¿cómo se siente el juego? Y yo lo sé porque lo he probado, no se siente para nada bien. Yo he jugado juegos pasados de 30 a 60, pero son juegos, digamos, de muy calmados, ¿no? El Hogwarts Legacy, lo probé, lo jugué completo usando Frame Generation de 30 a 60 y se podía jugar, pero sí se notaban ciertos defectos gráficos mientras jugaba. Entonces no me imagino el Black Myth Wukong pasando de 23 a 46. Por eso creo que podría haber escogido unos settings un poco más realistas, más parecido a PlayStation 5 Pro, o incluso sin el Ray Tracing, y de ese modo, pues, humillar a PlayStation 5 Pro, pero con frames todos completamente, digamos, reales, por llamarlo de alguna manera. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con ese término, pero bueno, para que ustedes me entiendan, y creo que hubiera logrado un efecto mayor. Incluso, a lo mejor hubiera llegado a 60, 65 frames por segundo, y con Frame Generation llegaba a 100. Y eso sí hubiera dejado a PlayStation 5 Pro en un mal nivel. ¿No? Eso al menos es lo que creo. Se ve mucho más definido y aquí pero como manchas. Si ustedes ven, estoy moviendo acá no sé, y no pues se en ningún define momento realmente Y juega, es ¿no? más real. Porque Después, claro, fíjate, el mira problema aquí, está en que el movimiento de las sombras no creo que en lo el haga de propio adrede, Sí. pero si Aquí se ni pone a siquiera jugar se va a hay notar el sombras problema del frame Parece una generation a un sí. frame rate Hay dos tan pegotes bajo, ¿no? ahí Y eso y particularmente es Y lo que después a la mí sombra. creo que aquí Y si juega, mira vamos qué a mal ver. se ve eso. Bueno, Acércate, Alex, a la ahí lo Play. coloca, ¿no? Y si- Ahí mueve la cámara. Ups, creo que me he puesto esto pequeño. Vamos a ponerlo grande otra vez. Ahí mueve la cámara, ¿no? Ay, que es que estoy en el otro simplemente monitor. haciendo esto, ¿Ok? ya veis Y la fluidez. ahí, fíjense, aquí estamos a 41 frames por segundo. Entonces, en ese caso, evidentemente, vamos a tener, o sea, que está haciendo esto desde los 20 frames por segundo. En comparación con consola. ¿ves? ¿Ve? O sea, igual vamos a tener ghosting, etcétera, pero Es que vamos a como que tener rasca un muchos poco. más Hay errores algún fallo, gráficos. mirad. Se crea con un efecto de ghosting rarísimo. Mirad qué mal se ve eso. Acércate, Alex, a la Play. ¿Ves cómo que se crea un efecto En el caso de la fantasma en el Play, personaje? como les Mira. digo, es porque están seguramente la percibe, Play ¿no? está haciendo frame generation también, Mira, a partir de más una, cosas. de Tema una popping. peor La todavía. diferencia aquí es increíble. No solo la definición de las sombras, sino que ya veréis que si empiezo a ir hacia atrás, desaparecen las sombras en PlayStation. Mira. Sí, esa es ya la están. distancia de Y en dibujado, PC que en Play siguen, es peor. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Mira qué lejos estoy. Están las sombras allí y no se fueron, mirad. ¿Lo veis? Vale, mira, ahora me voy a acercar. Eso es por el Vais a ver cómo setting aparece de en el PlayStation, cinematográfico mira. y evidentemente Ahí por aparecen tener todas. ray tracing. Y Y eso en es PC no algo que cambia nada, evidentemente siempre están mejora ahí. mucho Es mucho en más PC. real. Por Y hay eso más es que detalles que se pienso notan. que Que esto te da hubiera igual a la hora de escogido jugar. un setting Sí, un sí. poco más parecido a PlayStation 5 Pro, que fuera todavía un poquito mejor, ¿ok? Pero sin frame generation y hubiera podido generar, digamos, un juego Sí, que se pero al final sintiera estamos, mejor. hablando Al menos de una Play Pro, esa es mi opinión. que Vamos a yo no me la pasar, no compraré. sé qué otra parte Está por más acá. fluido en PC. O sea, no va mal en la Play Pro, ¿eh? Pero, bueno, a veces rascó. En plan, cuando girabas la cámara, los errores Él dice que va fluido, pero en el video, si ustedes se fijan, se puede ver, gráficos. Esto es lo más grave. ¿ok? ¿Veis? Que hay un efecto fantasma un que yo comportamiento. os De hecho, hice un zoom antes. hubiera sido buenísimo que hubiera activado la línea del frame time para que pudiéramos ver En los PC eso no vaivenes pasa, del en PC está frame impecable time, y luego ¿ok? rasca, sí. O sea, sí que rasca un poco la Play. Y aquí no hay nada en pantalla. Así que Porque si ven cuando No se sé. mueve, hay Mirad los momentos en errores que se gráficos de la nota Play 5 Pro. una Tengo cadencia ahí de el frames personaje. que ¿Qué no es es esto? correcta. ¿lo veis? Es que es Es- clarísimo, lo veo yo. Aquí estoy a 2 metros. Mira PC, no tiene nada. PC está perfecto. Claro, porque en PC tienes Ray Tracing y en el otro está usando FSR. O sea, no usa PSSR el Y yo Wukong no le veo todavía. sentido a esta Play 5 Pro, de verdad. O sea, no... Cuesta demasiado dinero y no va mucho mejor que... Alex, ¿ves cómo de repente que en PC no pasa? En PC las En el Ratchet Clank no sé qué setting se sombras está están más usando, definidas, pero mirad. bueno, evidentemente PC se ve mejor. O sea, eso no hay, se ve más definida la arena. no hay que en PC decir que en nada. consola. No sé qué Un settings PC porque que no nunca está- los mostró. Acá This pues te mode muestra targets es a la slower 30 cómo frames va per en second. Vale, ya está, mira. cómo va en Solo mira- PlayStation 5 Pro, pero mira nunca cómo vi los salta settings este, que mira, utilizó espera, para el mirad Ratchet la Clank, fluidez así de que no ambos. tengo Mira, idea mira. si está usando Frame Generation ¿Se ven las dos nuevamente o no. pantallas? Yo me imagino que sí, Ya solo porque con la eso se idea ve, pues es un mirad. poco como esa, ¿no? Mira. Humillar a la, Mira, a mira la, a la otra fluidez de uno y máquina. de otro. Y por último, el mismo problema Estamos le en veo Horizon acá en el Forbidden Horizon Forbidden West. ¿Ok? Tenemos
El mismo problema le veo acá. Como pueden ver, tiene lo El que es DLSS Frame Generation en activo calidad, y en el calidad. DLSS en calidad, que me parece que está bien, pero incluso hubiera podido bajar tranquilamente en vez de calidad balance o hasta performance, ¿ok? Y generación de frame. Pero bueno, el problema Generación cuál de es, fotogramas nuevamente, porque activos. si baja hasta performance, rescala desde una resolución menor. Performance es todavía un nivel bastante bueno para generar imágenes a 4K. A partir de Ultra Performance la cosa empieza a romperse un poco, Y entonces yo está lo todo dejaría como puesto al performance. máximo. Ok, Pero en la misma zona. Y teniendo en la Play, fíjense que en este momento, aunque está en el menú, va a 52 frames por segundo. Eso quiere decir que internamente está partiendo de 26. Entonces, aquí no hay mucha diferencia porque lo que él nos coloca acá, acá en esta parte, es que acá va a 60, es decir, que internamente está funcionando a 30, 31 frames por segundo, y en PlayStation 5 Pro se supone que va a 30, ¿no? Creo que si tienes un monitor VRR conectado, lo puedes desbloquear y te va entre 30 y 40, ¿ok? Pero bueno, el punto es que acá te va a ir a 30. Pero repito, o sea, si le ponen Frame Generation al Horizon Forbidden West, en este caso, pues también obtendríamos esos 60 frames por segundo. Entonces, esa es la parte que no me parece, no estoy de acuerdo yo particularmente con todos estos tests que ha hecho, ¿no? Porque, y repito, este PC que él armó es mucho más coherente, me parece que está bien, que sí, está todo en todo aspecto muy equiparable y superior a la PlayStation 5 Pro, pero en ese afán de buscar un poco como hay que humillar a PlayStation 5 Pro y dejarla como una consola inútil, cosa que yo lo he dicho que prefiero un PC 1000 veces antes que invertir en la PlayStation 5 Pro, pero creo que con unas comparaciones más realistas hubieras logrado el mismo efecto sin tener que recurrir a frame generation para pasar de apenas 20, 25, 30 frames a 60, cuando yo creo que hubieras podido configurar el juego de modo que funcionara internamente al menos a 45, 50, 60 FPS y con frame generation pasar a 80, 90 o 100, y allí entonces uno diría, bueno, fíjense, o sea, es que no hay, o sea, ahí creo que es donde la humillación hubiera llegado, ¿no? Realmente cuando se compara de ese modo. se ve más nítido en PC. El ordenador 4060 Ti no te la van a 440. Yo voy a ver si se nota algo. Me voy a levantar. No sé qué hace acá, la verdad. Va a 85 frames. Esto es la humillación. 5 FPS. Y aún así, compáralo con la Play en 1440. Son de 27 pulgadas. Es Bueno, en este caso baja a 1440p y se acerca a hablar. Pero como digo, o sea, creo que el tono del video busca más ser una burla y bueno, busca eso, ¿no? Y bueno, está bien, supongo que es digamos, el contenido del canal, la forma de ser del canal, etcétera. Como les he dicho a todos ustedes, pues yo preferiría gastarme el dinero en un PC. Mucha gente se enoja porque dice que quieren jugar en consola, está bien. Yo creo que nosotros les damos consejos, cada uno hace con su dinero lo que quiere. Él, evidentemente, me parece que el PC que ha escogido está bien, que los precios están correctos, que es más o menos, aunque yo hubiera, como digo, yo hubiera preferido gastar 150 adicional, meterle su disco de 2 teras, meterle mando, meterle teclado, meterle 32 gigas y de ese modo creo que nos equiparábamos un poquito más, pero bueno, se entiende cuál es el objetivo del video que él ha hecho y bueno, está bien, como digo, no es una crítica ni a su contenido ni a nada, es lo que yo hubiera hecho diferente. No teniendo una 4060 Ti, lastimosamente no puedo hacer un video de qué hubiera hecho yo porque no la tengo y bueno, no tengo una... Seguramente no genero con YouTube ni la 10ª parte de lo que él hace, por lo que pues comprarla ahora mismo no es una opción para mí. Así que bueno, quizás a futuro o quizás con la serie RTX, porque pues pretendo comprar la serie 5000 cuando salga, también la 5060, que son normalmente las que uso para traerles los videos a ustedes. Así que bueno, amigos, he dicho esto. Como ven, en ningún momento no tengo nada en contra de las partes que ha escogido. No tengo nada en contra de sus opiniones. Creo que están de acuerdo. Quizás no estoy de acuerdo con sus métodos, pero eso ya es un problema mío. Cada uno pues, puede escoger de jugar la manera que quiera. Si tú crees que está bien jugar de 20 a 40 FPS con Frame Generation, bueno, está bien. Yo lo hubiera hecho de una manera distinta. Pero repito, esto sí es un PC que podríamos decir que es una PlayStation 5 Pro Killer y no las que nos vendió el otro amigo. Así que si alguien está pensando en comprarse un PC a nivel, creo que este está mucho más cerca de lo que deberían que el otro, ¿ok? Si puedes, yo me iría por una 4070.
Pero, repito, este PC está muchísimo mejor. Así que bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Espero que antes no se vaya a ofender. No le conozco de nada. No hay ninguna intención aquí negativa. Y bueno, simplemente hice este video porque muchos de ustedes me escribieron por Twitter, por YouTube, por muchas partes para hacerme llegar el video y decirme y pedirme qué opinaba al respecto. Así que, bueno, muchísimas gracias y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De, y espero que este sea el último video que tengamos que hacer hablando de PlayStation 5 Pro y comparándolo con un PC en un largo tiempo, porque ya estoy trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver con la PlayStation 5 Pro. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!